¿Cuál es la propuesta? La propuesta general de todo el trabajo de la investigación es plantear que existen tres dimensiones de esta subjetividad neoliberal digital. Una primera dimensión que la denomino como feliz productiva y que en realidad va a ser sujeta en la última charla, la del 8 de julio. Esta dimensión de la subjetividad tiene que ver con una dimensión justamente socioeconómica y refiere pues a las formas, digamos, de producción que ha instaurado el contexto actual, digamos, siguiendo un poco una suerte de genealogía que va desde el concepto de la economía del conocimiento hasta la idea de industrias creativas y nuestro contemporáneo capitalismo cognitivo o semiocapitalismo, como algunos lo han denominado. La idea es estudiar esta forma de producción en nuestro tiempo y, digamos, las lógicas de precarización que también supone, al tiempo que se hace una aproximación, como se verá el 8 de julio, a los discursos que de alguna u otra manera facilitan la consolidación de esta dinámica. En ese sentido, la idea de una subjetividad, una dimensión feliz, productiva, es que el discurso de la felicidad funciona como una tecnología justamente del poder que consolida este tipo de producción. O sea, ante una producción constante, ante el sujeto convertido, digamos, en fuente productiva constante hasta el agotamiento, los discursos de la felicidad o en torno al exitismo o en torno a la cultura del optimismo funcionan como un mecanismo. Esa es, digamos, esa primera dimensión de la subjetividad neoliberal digital que como parte del estudio y la investigación se propone. Como mencioné, va a ser tratada en la tercera charla de este ciclo, que es el 8 de julio. Decidí más bien terminar con esa de cara a la urgencia que presentaban las otras dos dimensiones. En ese sentido, la que vamos a ver hoy es esta subjetividad extasiada mercantilizada y que se denomina de esa manera porque remite más bien a lo tecnológico. Esta subjetividad o esta dimensión de la subjetividad neoliberal digital enfatiza, digamos, las dinámicas de la parte digital de la cuestión. Digo que te responde una lógica sociotecnológica precisamente por ello. Y en buena cuenta, se trata de entender, por un lado, cómo es que las propias dinámicas de la tecnología digital de comunicación en la que estamos, digamos, todos inscritos, esta misma reunión es prueba práctica del asunto, así como, digamos, los últimos 14 meses que estamos viviendo a nivel mundial, que han consolidado un modo tecnológico de vida y producción discutible. Y al mismo tiempo también una discusión en torno a las formas económicas que se inauguran a partir de, digamos, esta preponderancia de los medios digitales. Pues bien, esta dimensión de la subjetividad neoliberal digital es sobre la que vamos a conversar hoy. Y una tercera, que en realidad fue la que inició el ciclo de charlas, tenía que ver con una lógica que yo denomino sociopolítica, y que tiene que ver con, digamos, las dinámicas un poco más macro del sistema neoliberal y cómo es que promueve una dinámica que por un lado es precarizada en el sentido de estar dinamitando todos los espacios de bienestar de los sujetos, al tiempo que la denomino como contraempática, como consecuencia de la competencia como dictum indiscutible de la cultura contemporánea y de la sociedad contemporánea. Como discutimos, esta charla se dictó el 6 de abril, si mal no recuerdo, como discutimos en esa ocasión, esta dimensión contraempática en realidad también revela potencias interesantes precisamente del lado de la empatía, ¿no? Recapturada la empatía ya no como una, digamos, en sintonía con estos discursos del optimismo, ¿no? O de la felicidad, no como una suerte de habilidad blanda, ¿no? En pos de la producción o de ser un mejor profesional o líder, sino la empatía como cuestión política, la empatía como potencia política. Allí, como conversábamos en la última ocasión, residen una serie de posibilidades a explorar y que definitivamente se presentan vitales para, digamos, contrarrestar un poco los efectos de este orden.
Bueno, esas serían, digamos, las tres dimensiones de la propuesta general. En buena cuenta articulan las tres entradas que va a tener esta investigación doctoral. Y la que vamos a visitar hoy es la segunda, esa subjetividad extasiada mercantilizada. Sin más, voy a empezar. En la parte de abajo está a manera de índice los temas que vamos a tratar. Primero, una reflexión sobre lo tecnológico hoy y un poco cómo se enmarca esta investigación. Luego vamos a entrar a la idea del régimen informacional y el éxtasis, que es algo que no es nuevo en mi trabajo. Yo publiqué un libro en el 2018 en esa línea y bueno, voy a explicar luego cómo es que se articula con esta investigación. Vamos a hablar después de las lógicas de mercantilización, que abre pie a una discusión enorme y que está muy en boga en realidad hoy a nivel mundial. Y finalmente, en el mismo tenor de lo que van a ser todas estas charlas, vamos a hablar si hay opciones de resistencia a este orden y cuáles serían o cómo se podrían explorar. Pues bien, empezamos entonces. Lo tecnológico hoy. En ese sentido, hay que tener muy claro que cuando hablamos de las plataformas digitales, estamos hablando de en dónde circula, en dónde se produce, en dónde se consolida nuestras propias dinámicas como sujetos y nuestras, digamos, interacciones con el entorno, con lo que nos rodea, con los otros y también con las lógicas propiamente económicas y productivas del sistema. Prácticamente todo en la vida hoy está atravesado por las plataformas digitales y sus propias dinámicas. Por eso es que es imposible pretender abordar la problemática de la subjetividad actual sin prestarle una preponderancia, una centralidad indiscutible a las plataformas digitales. O sea, ya estamos bastante lejos de las discusiones, digamos, primigenias del entusiasmo que despertaban las TICs, ¿no? En la educación o en la producción. Se creía que las TICs iban a mejorar la efectividad de las empresas, iban a mejorar los servicios, iban a ser necesariamente una ayuda a la educación, etcétera. Todo ese optimismo, digamos, que ya data de hace varias décadas, se ha perdido. Y en buena cuenta se ha despertado pues una suerte de lectura más crítica del presente, pero incluso esa lectura crítica, como vamos a ver aquí, también tiene ya a estas alturas que estar sujeta a ciertos matices. Las entradas críticas que vienen con respecto a la tecnología digital desde finales de los 80, comienzos de los 90, con trabajos seminales como en el caso de Paul Virilio, ¿no? En realidad ya tendrían que entrar, digamos, a un tenor de discusión también, e incluso las posiciones más recientes. Entonces, en buena cuenta, la idea del trabajo hoy, la idea de pensar en la tecnología digital hoy desde la perspectiva de esta investigación, es entender cómo es que tanto las relaciones de los sujetos como las propias formas de la economía y lo que determinan van a estar indiscutiblemente atravesadas por estas plataformas, pero entendiendo que ya pasamos tanto el optimismo inicial como la primera etapa de la crítica. Ya sea la mutación del trabajo, la mutación institucional o la mutación económica general, o ya sean pues las dinámicas, sensibilidades y lógicas de los sujetos, hay que verlo desde un tenor que ponga en discusión incluso las propias aproximaciones. En ese sentido, yo mencionaba que en el 2018 yo había publicado un libro que justamente refiere a la idea de régimen informacional y si bien no es un concepto que sea necesariamente mío, lo que yo hacía era un poco redibujar la idea del régimen informacional y plantear esta idea de régimen como esas operaciones dinámicas y lógicas que los sujetos vuelven hegemónicas en un momento con respecto a la información. ¿Okay? Entonces, todas esas operaciones que una sociedad determina como principales con respecto al modo en que transmite y almacena información, esas constituirían, digamos, la idea de un régimen de información. Pues bien, la idea aquí evidentemente no era revisitar únicamente el libro, ni tampoco plantearlo desde otra perspectiva. Por el contrario, mientras en esa investigación, que además rescataba textos que habían sido publicados en los últimos 10 años, etcétera, entonces tenía una visión que ya dataría más de una década desde ahora, en algunos casos, en otros es más reciente. Lo que me interesaba a mí más bien era hacer dialogar
esas propuestas iniciales, esas propuestas en el texto del régimen informacional, con otras que están, digamos, mucho más en boga hoy, y también con muchas tensiones que evidentemente escapaban al análisis que se realizó en ese momento. Entonces, un poco la idea era insertar este estudio de los efectos del régimen informacional, que efectivamente se relaciona con esa dimensión de los sujetos, de sus sensibilidades, de dinámicas y de lógicas, es decir, de la constitución de sus subjetividades, era, digamos, o es la intención, hacer dialogar este análisis de efectos con lo que ocurre en términos más amplios. Lo que queda claro al aproximarnos a la subjetividad contemporánea es que es indisociable este, digamos, cariz tecnológico que tiene, como también es imposible pasar por alto el contexto de aceleración económica y de resquebrajamiento incluso del sistema, digamos, socioeconómico que nos ha determinado en las últimas décadas, ¿no? Puntualmente, la lógica neoliberal genera también un tipo de subjetividad que constituye la subjetividad contemporánea, por eso hablo de una subjetividad neoliberal digital, y por eso, en principio, lo que considero que se tenía que hacer era estudiar estos efectos del régimen institucional a luces de esa otra discusión más amplia, ¿no? En buena cuenta, pues, cuando hablamos de dinámicas económicas transformadas por lo digital hoy, estamos hablando de que se han transformado tanto las dinámicas de la producción como del consumo, como la propia idea del trabajo, el valor y el propio rol general, ¿no? Por ejemplo, con respecto a estas dinámicas de la producción y el consumo, como vamos a ver en breve en esta misma presentación, hay toda una discusión enorme hoy en día con respecto a lo que es el capitalismo Big Tech y el capitalismo de los grandes conglomerados, ¿no? De la GAFA, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft. Y hay toda una discusión al respecto de eso. Se habla de capitalismo Big Tech, como digo, se habla de capitalismo de plataformas, de capitalismo de vigilancia, se está hablando recientemente de tecnofeudalismo, etcétera. Toda esa discusión súper amplia tiene que ver con esas dinámicas económicas y con esa transformación de la producción, el consumo, pero también pues hay una transformación, si se quiere, en el propio trabajo, ¿no? Y desde algunas disciplinas, desde algunos puntos de análisis, por ejemplo, el postautonomismo o neoperaísmo italiano, en la línea de Bifo Berardi o Pepolo Lazzarato, Paulo Virno, también están estudiando ahora cómo es que el trabajo podría ser justamente el eje para discutir estas problemáticas y cómo es que el usuario se convierte en esta suerte pues, de cognitariado o trabajador que le da casi de manera gratuita y voluntaria a estas empresas, a estos conglomerados, los datos para que levanten un sistema económico. ¿Qué pasa? Toda esa discusión que es enorme y que es muy vigente y que vamos a visitar el día de hoy, yo creo que va en paralelo y no puede necesariamente desligarse de esta discusión de las sensibilidades dinámicas y lógicas de los sujetos. En buena cuenta, me parece que en general lo que ha ocurrido es que tienden a ir separadas, tienden a haber discusiones del lado puntual de cómo se afectan las lógicas del usuario, de cómo se afectan sus razonamientos, etcétera. Y por otro lado está esta discusión más macro, si se quiere, más política, más económica, en torno a estas dinámicas pues, del sistema económico o del trabajo, en fin, del valor. Y también hay una discusión aparte, que es una discusión discursiva, ¿no? De cómo es que el Silicon Valley y esta forma actual del capitalismo de startups y de emprendimiento funciona. Pero en buena cuenta, si algo se pretende con esta investigación, es justamente articular. El aporte que se busca es articular, valga la redundancia, cómo se articulan las subjetividades, tanto por el sistema económico como por la lógica de la propia tecnología, cómo ello se articula y está aunado de alguna manera a propias dinámicas de la economía, a propias dinámicas del sistema económico. Por decirlo de una manera que quizás lo ilustre mejor y adelantando un poco lo, que, lo que se va a hablar luego. La precariedad, la lógica de competencia, el frenetismo consumista, que son cosas que se pueden achacar al sistema neoliberal,
en realidad también están en la médula, en la base de cómo funciona la tecnología y de cómo funciona la razón, las lógicas, cómo funcionan las dinámicas y las operaciones de los sujetos en las plataformas tecnológicas, sea con la información, sea con los otros, sea a la hora de constituir ciudadanía, etcétera. En realidad es una cuestión que está aunada, o al menos dar cuenta de cuán aunada está esas dos dinámicas, de cuán aunadas están estos funcionamientos, pretende ser el aporte de este trabajo o pretende ser el aporte de esta investigación en buena cuenta. Entonces, lo cierto es que el principal, digamos, el principal, la principal búsqueda es esa. Y es que finalmente, todo el énfasis que se pone sobre el estudio de cómo se mercantiliza la vida, o cómo ha cambiado el consumo, o cómo el sujeto está siendo explotado de alguna manera, está siendo explotado y se consigue, eh, digamos, producción del valor de un sujeto que otorga y dona su producción cognitiva de manera casi gratuita. Todas esas discusiones que son sumamente importantes, válidas y además necesarias en un contexto como el nuestro, donde no suele mucho discutirse estos temas, en realidad se conectan con una forma cultural que tenemos que está extasiada por la conectividad en sí, se conecta con una forma de razonamiento que tiene que ver con esta suerte de lo que yo no sé si se me escucha, esta suerte de éxtasis del flujo y éxtasis de de la comunicación, que claro, de alguna manera hacen viable estas formas económicas. No se podría pensar, no se podría pensar en que se hayan constituido tan, digamos, con tanta fuerza estas formas del consumo, estas formas del mercado tecnológico, si es que no hubiera pues una subjetividad ciertamente orientada hacia ello, ¿no? Eh, vivimos pues en una cultura que opera sobre una subjetividad que está ya arrojada sobre lo viral, sobre lo instantáneo. Nuestras formas de interactuar simbólicamente con los otros a nivel social son esas. Es lógico que la economía pueda sacar partido de ello. Finalmente, si la gente se inserta y frenéticamente dona sus datos para que los utilice un gigante tecnológico, porque esa forma de raciocinio y esa lógica y esa sensibilidad impera, digamos, de alguna manera en la sociedad. Por otro lado, como decía hace un rato, también son sintomáticos del mismo orden económico a aquellas cuestiones que tienen que ver con aspectos como la precariedad propia del sistema o el agotamiento, ¿no? Eh, aquí, como decía, se están trabajando también estas dimensiones como parte de las otras charlas y de otra entrada, pero justamente hacen parte del mismo análisis porque no hay manera en que podamos disociar los efectos de la lógica digital de los efectos de la lógica económica en lo social. Lo que se pretende decir es que más allá de las formas de producción, más allá de las formas de vigilancia, de consumo, de sobreexplotación, hay en el propio funcionamiento, en la propia constitución de la subjetividad, algo que está unado y que viene tanto del programa económico como de la propia tecnología digital, ¿no? Ese es un poco, digamos, el objetivo y la mirada desde la cual se ve lo tecnológico en este trabajo. La idea, pues, es ir más allá de ese análisis inicial que presentaba yo hace unos años sobre el régimen informacional y empezar a relacionarlo con el contexto. Esas lógicas se deben a un contexto, pero alimentan un contexto, y ese contexto a su vez tiene sus propias formas digamos, determinar o en todo caso configurar ciertas subjetividades, ¿no? Sí, en buena cuenta es hacer dialogar, como digo, este análisis de las lógicas presentadas en el libro como régimen informacional con cómo se configura el poder, digamos, y cómo funciona el poder y cómo opera el poder en el contexto neoliberal, ¿no? La idea es integrar estas discusiones.
Entonces, lo político-económico en realidad creo hoy no puede dejar de estar tratado si no hay un análisis de la propia lógica tecnológica. En ese sentido, y como ir introduciendo la siguiente parte de esta exposición, eh, con respecto a lo que es un régimen informacional y a cómo funciona, lo que propuse hace unos años es precisamente que se trata, como ya decía, de operaciones, de lógicas y de dinámicas que se vuelven hegemónicas en una sociedad a la hora de transmitir y almacenar información. Habiendo dicho esto, claro está que esa lógica no aplica solo a la tecnología digital. Obviamente, y lo decía en aquel entonces, y sigue siendo una asignatura pendiente, hay, creo que, hacer una suerte de genealogía de los regímenes informacionales. Creo que es necesario, espero en algún momento, quizás para el futuro, conseguir hacerlo, pero en todo caso, nuestro régimen informacional actual, el régimen informacional de lo digital, se caracterizaría por algo que yo propuse como ubicuidad, ¿no? Es la idea de que todo está todo el tiempo en todas partes. Es más que, digamos, es distinto a la omnipresencia, ¿no? El régimen actual se signa por la ubicuidad de la información, como vamos a ver. Hasta allí, no sé si alguien tiene alguna pregunta o comentario. Eh, Prefiero hacer después de cada sección una parte de preguntas muy cortas, si es que se da algún caso, o de lo contrario, lo pasamos al final de la charla, no hay problema. Eh, bueno, en todo caso, continuamos. Entonces, con respecto al régimen informacional en sí, como decía, este es un régimen de la ubicuidad. Y este es un régimen de la ubicuidad porque básicamente tiene dos operaciones que lo caracterizan al trance. Por un lado, la saturación, el exceso de acceso a la información es lo que ha asignado, digamos, lo económico, perdón, lo tecnológico desde bien entrada y bien consolidada la tecnología digital, digamos, a forma usuaria. Y por otro lado, la velocidad. Como siempre digo, hay una violencia de la velocidad, es la respuesta en realidad ante esta saturación desmedida de, de información que hay. O sea, hay tanta información disponible que el sujeto no puede operar más que a través de la velocidad. En este sentido, y esto sí es el planteamiento, digamos, del libro anterior, en ese sentido, los trabajos tanto de Paul Virilio como Jean Baudrillard son seminales, ¿no? Al respecto. Baudrillard ya desde finales de los 70 hablaba de estas formas de lo que él denomina como lo excrescente, lo hipertélico, lo obsceno, lo obeso, para referir a esta cuestión de acumulación y aceleración constante que tiene de alguna manera la cultura y sobre todo las comunicaciones, que llegan a una suerte de estallido, ¿no? Baudrillard hablaba de estallidos del sentido, en fin, una suerte de quiebre, digamos, de la lógica del sentido de cierta dinámica social que estalla por éxtasis. En buena cuenta, lo que rescatamos un poco de todas esas ideas de la saturación en Baudrillard es un planteamiento que tiene el autor con respecto a que el sujeto responde de una forma inoperante, vamos a decirlo de otra manera, está como eh, fascinado hasta la inoperancia. Hay tanto que no se puede operar con ello, hay tanto que no se puede actuar con ello. Podría lo denomina una saturación inoperante del sujeto, hay demasiada información. ¿Qué hacemos cuando Google nos arroja pues millones de resultados en micras de segundos, ¿no? ¿Qué hacer con tanto eso? ¿Qué hacer con esta suerte de acoso de la información que tenemos? Estamos bombardeados, estamos surfeando información, no podemos operar mucho con ello, no podríamos operar mucho con ello. En general los sujetos, y creo que cualquiera que esté en el mundo universitario, por ejemplo, interactúe con gente joven, atestigua quizá constantemente eso de que hay una operación, hay una lógica que definitivamente no se condice pues con las formas con las que clásicamente estaba concebida, digamos, con lo que clásicamente está concebido el proceso educativo, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la respuesta de los sujetos ante esa saturación? La velocidad. Como digo, es una suerte de violencia de la velocidad, ¿no?
el sujeto no tiene más opción que el fluir, el compartir, el saltar, el linkear. La profundidad, digamos, sería ya pues un tropiezo en nuestro tiempo, en nuestra cultura, ¿no? Definitivamente se trata de una forma de respuesta que, claro, parte de los propios soportes y se condice con esas dinámicas, ¿no? Yo decía en el libro en aquel entonces que hay una suerte de cultura de los dealers y o sea, estamos circulando información constantemente y sapeadores porque estamos haciendo un zapping general. Pues bien, trayendo esta discusión al presente y a lo que nos interesa. ¿Qué clase de subjetividad es la que esto delinea? Una subjetividad que yo denomino como la del éxtasis del flujo. O sea, de alguna manera, esta subjetividad extasiada a la que refiero se condice con esa, digamos, imposibilidad de operar en términos más tradicionales con la información, sino más bien tiene que ver con esta dinámica que privilegia la evacuación, el salto, más que cualquier tipo de apropiación, esta dinámica en la cual lo relevante en nuestro tiempo ya no lo guardamos y ya no nos apropiamos de ello, sino que más bien lo compartimos, lo fluimos, lo posteamos, lo hacemos justamente viral, digamos, ¿no? Esta suerte de subjetividad arrojada a este éxtasis de fluir es la que determina este régimen. Como digo, inicialmente mi análisis quedaba en esa línea, quedaba, digamos, exponiendo esta dinámica de lo informacional. Pero en realidad esta dinámica es la que opera también y, digamos, juega en pared, por decirlo así, con una forma de la economía y con unas formas, digamos, del poder del sistema económico que requieren de esta misma lógica en los sujetos para funcionar. En buena cuenta, eh, podemos decir que o estamos inscritos en esta suerte de cultura del clickbait, ¿no? Clickbait son estas, digamos, no necesariamente aplicaciones, pero este contenido de Internet que está hecho básicamente para generar clics del sujeto porque, bueno, los rentabiliza, etcétera. Pero esta idea de todo el tiempo estar saltando, de todo el tiempo estar entrando a página, a una, a otra, o compartiendo, o fluyendo, o linkeando, o privilegiando el flujo, yo creo que por eso decía, caracteriza esta suerte de dinámica de una sociedad clickbait, de una cultura de clickbait en la que, claro, nuestra lógica está como hiperacelerada, ¿no? Al vacío, hacia el desborde. El norte termina siendo fluir. El norte de todo es generarlo y hacerlo fluir, ponerlo en la órbita, como diría Virilio, de la velocidad de la luz de las pantallas. Ese es un poco el eje, ese sería un poco digamos, el norte de lo cultural hoy, ¿no? Y en realidad, si lo pensamos, en nuestra cultura nos arroja una serie de síntomas de lo mismo. ¿Cuándo triunfa un contenido? Cuando se vuelve viral. ¿Qué legitima las fake news? Finalmente, eh, una lógica que se sustenta en los links. O sea, si algo circula, debe ser válido. Si algo circula, debe ser verdadero. Como digo, es algo que va más allá de la simple operación informacional. Es algo que va más allá de la comunicación. Ese éxtasis del flujo tiene que ver con la forma en la que validamos las cosas, pero también tiene que ver con una forma de consumo. Tiene que ver con un ánimo por consumir, por un ánimo por producir constantemente información, tiene que ver con una relación con estos sistemas que nos permiten ese éxtasis del fluir, que son sistemas privados además, y reconfiguran una lógica del sujeto con respecto también a las operaciones privadas. En buena cuenta, esta subjetividad extasiada es una subjetividad que es medio adicta al vértigo, ¿no? O como digo, a veces está desconectada precisamente por hiperconexión, ¿no? Y si vemos nuevamente al estudiante promedio hoy, está desconectado por hiperconexión. Ahora, esto era más evidente hace unos años. Hace unos años no podía encontrar todavía la diferencia entre el estudiante promedio, digamos, que estaba desconectado por hiperconexión. Pero hoy en día, pensemos, no sé, en una tarde caminando en la calle, todo el mundo en esta suerte de loop, ¿no? De reflejo de autoconexión con su propia pantalla, todo el mundo desconectado por hiperconexión de alguna manera. Pues bien,
Al respecto de esto, hay que decir que no es un campo tampoco novedoso, realmente no. Los efectos, si se quiere, de alguna manera, a nivel psicológico o a nivel de las patologías sociales que esto genera, y ese es un término que en realidad estoy rescatando de Bifo Berardi, voy a explicarlo en breve, o las lógicas de neutralización política que esto implica, están bien estudiadas con larga data. O sea, en realidad, los efectos, digamos, de la tecnología en la lógica de los sujetos es algo que viene de McLuhan y de estudios desde los años 60, ¿no? El salto este que McLuhan ya veía en pasar una lógica alfabética, una lógica electrónica, simultánea, etcétera, y las impresiones que en buena cuenta generaba, pues, los saltos maquínicos, técnicos, tecnológicos, están estudiándose ya medio siglo al menos. Incluso Bifo Berardi justamente rescata a Ross Goldsen, estudios, mal no recuerdo, de los años 70, mediados de los 70, donde justamente lo que dice Goldsen es que va a venir una generación que va a aprender más lenguaje de su interacción con las máquinas que de la interacción con los otros, y más lenguaje de las máquinas que de la interacción con su padre, lo cual iba a configurar evidentemente todo un lazo social y toda una dinámica social radicalmente distinta a la que se conocía. Bifo Berardi se agarra de esta idea un poco y la extrapola y suelta esta frase siempre de que vivimos con gente que ha aprendido más interacciones del lenguaje de una pantalla o de una máquina que de su madre propiamente dicho, ¿no? Y claro, bueno, para Bifo esto se relaciona de alguna manera con esta suerte de una cuestión que cambia la psique mucho, porque lo que planteaba Golsen y Bifo lo rescata, es que claro, cuando uno aprende lenguaje, cuando uno estructura significante, significado, esa liazón, digamos, ese link entre significante y significado, en buena cuenta también se sustenta en la confianza que genera el otro. Y claro, para Goldsen lo que implica, digamos, esta suerte de generar lenguaje por la vía más maquínica, si se quiere, es un poco un quiebre ahí en el núcleo de ese vínculo, ¿no? Y eso ya desconfigura una serie de relaciones. Entonces, en ese sentido, el hecho de que cambie la forma de pensamiento a partir de la tecnología, como digo, no es realmente un campo inexplorado, es realmente algo que ya tiene larga data, pero que es necesario siempre traerlo a luces porque de lo que no se debe vincular es de las nuevas formas económicas, de las nuevas formas políticas y de las nuevas formas en las que el poder se configura en el mundo actual, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, y es lo que mencionaba hace rato, lo que estaba adelantando, Bifo lo que señala es que, por ejemplo, las patologías actuales, como los ataques de pánico o que son tan constantes, sobre todo entre gente joven, creo que en universidades hemos podido atestiguar que cada vez hay una suerte de casi epidemia contemporánea, global, de problemas como ataques de pánico o tensión o angustia, etcétera, tienen que ver también pues con una suerte de configuración, diría Bifo, que también se relaciona con las propias lógicas de nuestra tecnología y las lógicas que nosotros asumimos producto de la aceleración de hoy, producto de nuestras relaciones de lenguaje, producto de las dinámicas mismas que están atravesadas por máquinas, ¿no? Decía Bifo que incluso a nivel político, ¿no? La dinámica crítica política de la idea moderna de discernir entre lo verdadero falso y lo moral, incluso entre lo bueno malo, tiene que ver con una lógica, tiene que ver con un tipo de pensamiento crítico que es el que la lógica tecnológica de nuestra época un poco erosiona o dinamita, ¿no? De alguna manera, esta suerte de efectos generales serían pues sintomáticos de estos tiempos. Como decía, ¿no? El ataque de pánico en buena cuenta tiene que ver con esta suerte de confusión, dice Bifo, de miedo, ¿no? De que la mente no puede distinguir un poco qué es lo relevante. Y dice Bifo, no habría que pasar por alto que estamos hablando de sujetos que viven sumergidos, como digo, ante este acoso de saturación y de velocidad constante de información. No se puede o no se debería, en todo caso, pretender comprender este tipo de dinámicas
aisladas o de espaldas a los soportes tecnológicos y a las lógicas tecnológicas, valga la redundancia, del mundo que nos rodea, ¿no? En buena cuenta también, la propia aprehensión política de la sociedad, la propia relación política crítica que se supone implica en la sociedad, esto también se ve afectado precisamente por esas lógicas, digamos, levantadas a punta de píxeles y código binario. Em, no sé si alguien tiene alguna pregunta en este punto o algo, si no, dejarlo para el final, como decía. Pero bueno, haciendo una suerte de recuento hasta aquí, efectivamente la idea es estos efectos del éxtasis y del régimen informacional, que como digo, ya los había trabajado antes, como digo, además se inscribe en una suerte de larga data, una tradición ya de larga data, de varias décadas de análisis. La idea era traerla un poco a colación de lo que ocurre hoy. Y justamente en la parte que viene empieza a dialogar esto un poco con el contexto o con las discusiones más actuales y también con las operaciones económicas más actuales. En todo caso, cuando hablamos de una subjetividad o una dimensión de la subjetividad que es extasiada y mercantilizada, con extasiada a lo que aludo es a esta subjetividad, digamos, delineada al amparo de esta aceleración, al amparo de esta saturación, de esta velocidad, al amparo de este éxtasis del flujo. Pues bien, siguiendo la línea de lo que se ha propuesto aquí, entramos a esta parte que en realidad abarca muchas cosas diversas, entonces voy a tratar de ir con la mayor calma y claridad posible. Cuando hablamos de una lógica de mercantilización hoy, lo primero que habría que tener claro es que estamos hablando de, en buena cuenta, cómo la vida y las actividades de los sujetos se convierten en información y en datos. Y bueno, esto es algo que yo denominé antes como informativización y que determinaba que tenía o era algo que se daba, digamos, en tres etapas, ¿no? Pues bien, eh, esta informativización, esta suerte de convertir más y más dimensiones de la vida en en datos, va a tener dos implicancias generales, dos implicancias amplias. La primera, la primera implicancia que va a tener, la primera implicancia que va a tener es de un tenor político y tiene que ver con todas las discusiones en torno a la privacidad, a todas las tensiones que hay del lado de la privacidad, que creo que es la discusión quizá más explícita, creo que es la discusión quizá más conocida, y también tiene que ver con una discusión en torno a la libertad, sobre todo por el lado de estas tensiones que genera, digamos, la información barajada, determinada y seleccionada por algoritmos, ¿no? ¿Cómo es que de alguna manera esta suerte de convertir la vida en datos de los sujetos, esta suerte de perfiles de consumo de los sujetos, termina, por mandato del algoritmo al final, sumergiéndonos en estas suertes de islotes de circulación de información donde al final uno dialoga con aquellos que consumen lo mismo o dicen lo mismo o, digamos, parten de los mismos referentes y llegan a las mismas conclusiones. Ese tenor político, como digo, tiene que ver con una discusión muy explícita, muy clara con respecto a la privacidad, pero también tiene que ver con esta discusión bastante conocida con respecto a la libertad en ese sentido, ¿no? Con respecto a esto último, por ejemplo, hay un trabajo ya de hace algunos años, ya 4 o 5 años, de Eli Pariser, que hablaba de estos filtros de burbuja, justamente refiriéndose a lo que el algoritmo hace.
para ilustrar esto, ¿no? El hecho de que uno diga, oye, pero en mis redes sociales todos apoyan a tal candidato, todos detestan a tal otro candidato, oye, pero en mis redes sociales todo el mundo está a favor de determinadas libertades y en contra de otras. Evidentemente eso ocurre por justamente esta cuestión insular que tiene el hecho de que el algoritmo siempre determine de alguna manera eh, los espacios en los que uno dialoga, uno vive y uno construye su subjetividad a nivel social, a nivel, digamos, del paradigma social de la tecnología. Es una cara finalmente de la despolitización propia del neoliberalismo, o también es una cara justamente de los afanes más reaccionarios y populistas. O sea, lo que generan estos islotes, digamos, de, de circulación cerrada de datos, en buena cuenta es que la gente pues termine reforzando ideas preexistentes y probablemente las lleve pues hasta el límite reaccionario, ¿no? La campaña del Brexit en 2016, la campaña de Trump, la primera y la segunda, y todo el escándalo de la toma del Capitolio y más reciente, etcétera, por ejemplo, en Estados Unidos hablaban de eso. En el caso peruano, por ejemplo, estamos experimentando una campaña política en este momento en la que efectivamente pues hay un candidato al que por la vía de las redes sociales se le está dinamitando de mil maneras, al margen de las preferencias o no que alguien pueda tener a nivel electoral, lo evidente es cómo funciona esta suerte de, digamos, revolcarse en las mismas informaciones, en las mismas lógicas, en ciertos nichos insulares. Entonces, claro, uno dice, oye, pero toda mi red estaba a favor de este candidato, toda mi red detestaba a este otro candidato o candidata, pero ¿por qué al final termina sacando tanto porcentaje? Bueno, porque efectivamente tu red y tus algoritmos van a determinar un tipo de consumo que se orienta, acuérdense del éxtasis del flujo, que se orienta a que sigas fluyendo, a que sigas compartiendo, a que sigas sumergido en ese éxtasis del flujo. No porque sea un plan macabro, político, digamos, tras bambalinas, o como dicen algunas teorías conspiranoicas, ¿no? Que hay un orden, o que hay una, digamos, mafia universal que quiere controlar la información. No tanto eso, sino que el algoritmo obedece al mercado, justamente. ¿Y qué es lo que le interesa al algoritmo? Que tú sigas consumiendo. Entonces te va a seguir dando la información que te interesa. Entonces, obviamente va a reforzar una y otra vez estos sentidos. Entonces, para ir sistematizando lo que vengo diciendo, esta lógica de mercantilización tiene que ver primero con cómo la vida se convierte en información y datos, cómo nuestros consumos, nuestros hábitos, nuestras preferencias han pasado a constituir estos perfiles que nos componen, que son perfiles finalmente de consumo y que están ligados a un interés económico. Pues bien, ese proceso que yo llamaba informativización, en el libro, aquel entonces doté de 3 etapas, tiene este tenor político, donde está la discusión de la privacidad, que es una discusión bastante explícita, quién posee los datos, quién no los posee, cómo se exponen, no se exponen, etcétera. Y tiene esta discusión también dentro del tenor político en torno a la libertad, que tiene que ver con, oye, yo me siento libre de elegir lo que quiero en Internet. Bueno, en realidad el algoritmo te ofrece aquello que sabe que te va a mantener conectado y en esta suerte de éxtasis del flujo, esta suerte de desconexión por hiperconexión. Entonces, digamos, cuánta libertad hay ahí, eso es relativo, discutible y genera toda una tensión también. Como digo, se conecta con una cuestión de despolitización, ¿no? Disuelve las posibilidades de una, digamos, una deriva política de discusión crítica, etcétera, en pos más bien de privilegiar afanes más reaccionarios y cuestiones de ese tipo que justamente se refuerzan en esta suerte de cuestión insular, ¿no? Aislada. Pero esta mercantilización, este proceso de informativización y mercantilización también tiene un tenor económico. Y este tenor económico es el del sujeto convertido en material de mercado. Entonces, toda la discusión en torno a la privacidad, toda la discusión en torno a la libertad, es paralela y correlato o correlativa de esta dimensión económica en torno a la cual el sujeto pasa a ser el material del mercado. O sea, ya no es el sujeto alienado al proceso productivo, ya no es el sujeto transando con un proceso productivo, pesadilla del marxismo, sino
es el sujeto convertido en objeto del propio proceso económico. Esto va a generar una serie de discusiones y una serie de aristas. La primera, digamos, gran discusión es el dato o los datos, que recuerden, son la vida de la gente finalmente, en su mayoría, se convierte en un commodity. ¿Qué quiere decir eso? Se convierte, como vamos a ver luego en mucho más detalle, se convierte pues en esta suerte de materia para explotar, de materia para transar, de material económico eh, básico para las interacciones, digamos, de valor económico en la sociedad. Luego está la idea del que el consumo, como decía yo, siga manteniéndose precisamente motivado por esta suerte de éxtasis. Luego está la idea de la producción. ¿Qué pasa? Se habla hoy día del trabajo inmaterial, como decía, del capitalismo cognitivo, del semiocapitalismo, y esta es una discusión que intenta encajar justamente la analítica productiva, quizá de tenor aún marxista, en el contexto actual. O sea, finalmente, todos los sujetos estamos produciéndole valor a estos conglomerados privados que ahora incluso tienen muchísima más flexibilidad, flexibilización que las empresas del capitalismo industrial, y qué estamos recibiendo a cambio o cómo se está articulando, digamos, la respuesta económica de los sujetos. Esa es toda una problemática y todo un campo de estudio inacabable al respecto. Como decía, los posautonomistas o neooperaístas, como se les conoce, son los que más han ido en esa dirección en los últimos años y bueno, siguen trabajando y publicando en esa línea. Y por otro lado está la propia idea de, digamos, quién tiene el mercado, ¿no? Y qué posee el mercado y cuánto no posee el mercado. En buena cuenta, cuando hablamos de que el sujeto es material del mercado, saltan todas estas dimensiones de análisis. Y en el centro de todo esto está, pues, cuál es el rol, digamos, o cuál ha sido el rol de, de la empresa privada y de estas 5 empresas privadas principales que tienen y poseen casi todo en el planeta hoy, y son dueños y capitanes de muchas de nuestras decisiones online en el mundo. Como decía, este tenor económico de la informativización y de la mercantilización ha abierto pues todo un campo de trabajo. En los últimos 5 años se han publicado libros que a nivel mundial han sido referentes y son referentes e inician un diálogo importante. Se habla del capitalismo Big Tech o de grandes tecnologías, que es la propuesta de Evgeny Morozov, filósofo de Europa del Este, está vivo todavía. En realidad todos los que voy a mencionar en este momento siguen vivos, están publicando en este momento. Nick Sirnicek, hace 4 años, 5 años, plantea también el capitalismo de plataformas para analizar también estas lógicas. Shoshana Zuboff planteó hace 3, 4 años la idea del capitalismo de vigilancia, también en la dirección de esta analítica, de estas 4 tensiones, como digo. Cada uno de estos títulos que estoy mencionando, cada uno de estos conceptos que hoy en día es un referente para analizar toda la dinámica, versa sobre los 4 puntos que pueden ver hacia la derecha, ¿no? Sobre los datos, el consumo, la producción, el trabajo, el mercado mismo, etc. Y este año no, hace ya 5 meses, a finales del año pasado, eh, Cédric Durán, investigador de la Sorbona, planteó esta idea del tecnofeudalismo. Es un libro que todavía no se traduce al español, pero que es, digamos, continúa en la misma línea. Eh, Toda esta discusión está bullendo, está en plena efervescencia hoy en día, a pesar de que, como digo, ya tiene un lustro, más o menos todos los autores que van ahí trabajan en esta línea, lo están haciendo. De alguna manera, mi investigación empieza a dialogar con ellas, como decía, mi objetivo ha sido la propuesta que yo hiciera hacia el 2018, hacerla dialogar con toda esta propuesta que es un poco más macro, justamente enlazándola, vamos a referir a eso luego. Sobre estas propuestas y sobre lo que se está planteando, voy a decir algo de manera muy sucinta para entender por dónde va la discusión y por dónde van las observaciones. Con respecto a todo el tema de las plataformas y la vigilancia, justamente de lo que se enfatiza es esta lógica que yo ya vengo anunciando, que los algoritmos, finalmente, la lógica algorítmica de la economía
de alguna manera determina nuestros consumos y nos reinserta en esta suerte de hiperconexión constante de cara a seguir produciendo información. Mientras consumimos información, estamos produciendo información. ¿Por qué? Porque estamos produciendo un perfil de cuáles son nuestros hábitos, nuestras preferencias, qué engancha más, qué desconecta, qué engancha con qué, etcétera. Mientras consumimos información, producimos información. Y mientras producimos información, nos convertimos en objetos de mercado. Entonces, esta tiranía algorítmica, digamos, de alguna manera, es una de las discusiones principales desde esta idea de las plataformas y la vigilancia. Porque en buena cuenta, pues, digamos, esta data que producimos nos constituye una suerte de productos gratuitos a nosotros. Ahora, esto hay que observarlo también, hay que decirlo, esta es una lógica mediática desde siempre. Al menos quienes trabajamos y hemos estudiado en el campo de las comunicaciones, sabemos desde siempre que los medios, desde que son medios, al menos en el esquema publicitario, lo que venden son personas. Los medios venden gente. La información es aquello con lo que capturan gente, la llaman público objetivo, rating, índice de lectoría, clics por página, etcétera. Y esa gente es vendida al verdadero cliente de los medios, que son los anunciantes. Lo que ha pasado con la tecnología digital es que esa lógica se ha exacerbado a niveles ya delirantes y que además es una, digamos, lógica que en el propio soporte digital permite optimizarse y permite, digamos, ya llevarse de manera total y constante, ¿no? Esa es, digamos, la diferencia, pero esta cuestión de la gente constituyendo producto de alguna manera ha estado siempre presente en lo mediático. Claro, la diferencia es que el medio tradicional tenía que generar un contenido particular y más bien los medios, entre comillas, de hoy, que son plataformas digitales, no generan información, sino que la hacen circular. Entonces te engancha la propia circulación, como decía anteriormente, el éxtasis del flujo, el régimen informacional, te engancha la lógica de la propia circulación para que tú sigas circulando y mientras tú circulas, tú también te conviertes en información porque estás constituyendo tu perfil y contribuyes a tu perfil. Entonces, claro, todos nuestros consumos, nuestros hábitos digitales, eso que también constituye nuestra subjetividad y por eso es que la subjetividad es central en este análisis, eso también se mercantiliza. Entonces, toda esta discusión, digamos, de las plataformas, la vigilancia en buena cuenta, tiene que ver y responde con un poco esa lógica algorítmica. Pero como decía, también es vital en este análisis cómo funciona el rol de los privados y cuáles son las formas de producción, digamos, que estos privados instituyen. Y es que al final un puñado de empresas, como digo, la famosa GAFAM, ¿no? Repito, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, manejan pues al final toda la data a través de servicios. Y claro, está nuevamente el tenor político, ¿no? La privacidad, ellos son dueños de esos datos, la libertad, ellos nos pueden dar lo que quieran, etcétera. Está esta discusión, el sujeto como material de mercado, sí. Pero además hay una discusión también interesante y adicional ahí, y es que los servicios que nos dan se vuelven indispensables. Los servicios que nos dan se vuelven también indispensables. Entonces, de alguna manera es preguntarse, ¿qué otras opciones tiene el sujeto? La desconexión no es una opción en nuestro tiempo. O sea, uno, claro, puede decidir vivir una suerte de anacoreta digital, pero en realidad, ¿qué otras opciones desde el ámbito, por ejemplo, público o desde el ámbito, si se quiere, ciudadano, se presentan para suplir las funciones que ofrecen este capitalismo Big Tech, como dice Morozov? Eh, por ejemplo, el año pasado estuvo muy de moda, previo a la pandemia, todo este documental de Social Dilemma, la cuestión social en español, donde justamente a gente que ha trabajado en la industria, de alguna manera expresa o vuelve expresa esta discusión, ¿no? Con casos y con conocimiento del interior, digamos, ¿no? Y es interesante porque, claro, de alguna manera ilustra todo esto, ¿no? El escándalo de Google, por ejemplo, con Cambridge Analytica, que se dio justo un poco antes de que yo publicara el libro, en realidad, fue también un indicador de algo, ¿no? Yo en realidad en 2018 planteaba que de repente era un antes y un después, hoy 2021, post pandemia, lamento reconocer que no fue ni antes ni después de nada, sino que más bien las cosas siguieron su curso y precisamente a luces de la pandemia de 2020-2021, estas lógicas se han enfatizado ya a niveles pues, mucho mayores.
Pero en buena cuenta esta discusión, digamos, aborda cuál es el rol finalmente de estas empresas privadas, porque finalmente están cumpliendo funciones que ya terminan siendo indispensables y que terminan siendo básicas para el orden social, para el orden político, para el orden económico actual, ¿no? Generan una dependencia, generan una dependencia de la sociedad. A mí, por ejemplo, siempre y siempre se lo recordaba a mis alumnos en la universidad, me parece ilustrativo lo que ocurrió con la visita de Mark Zuckerberg a Perú hace unos años. No sé si ocurrirá lo mismo en otros países de Latinoamérica, pero en todo caso, Mark Zuckerberg llegó aquí a hablar en ese momento con el gobierno, mal no recuerdo, de Kuczynski, presidente del Perú en ese momento. Y claro, básicamente venía a ofrecer conexión de Internet con plataformas y con soportes hechos o, digamos, propuestos por Google, por Facebook, perdón. Y claro, era una idea de llevar Internet a diversas partes del país a través de la conexión, eh, a través de la infraestructura de conexión que iba a permitir Facebook, la tecnología de Facebook. Era risible, en buena cuenta, cómo es que de alguna manera eh, la prensa en general y el público veía en esto únicamente el lado ventajoso y veía en esto una, digamos, una necesidad que iba a ser suplida. Y a mí me parecía muy ilustrativo y por eso siempre rescato ese caso, porque claro, te habla de cómo es que la conectividad, que es efectivamente y hoy ya se discute como un derecho, sobre todo a luces de lo que la situación post-pandemia nos va a traer como vida, cómo es que en realidad, al no ser suplida desde el Estado, por ejemplo, o desde lo civil, suple y se le otorga con total optimismo a estas empresas privadas que al final, o sea, que la conexión, por ejemplo, en toda la zona rural peruana va a estar poseída también por Facebook y su infraestructura. ¿Qué pasa si de pronto le pone condiciones nefastas al Estado? ¿Qué pasa si quiere negociar con los Estados, etcétera? Nadie le preguntaba eso a Mark Zuckerberg, le preguntaba si había aprobado Pisco peruano, si había ido a Machu Picchu, qué sé yo, pero nadie le preguntaba ese tipo de cosas. Eso, como digo, hace unos años ya, pero ilustra esta discusión que en buena cuenta se sigue teniendo, ¿no? Con respecto a este asunto de la dependencia, con respecto a este asunto de la dependencia, es que, como digo, se vuelve indispensable de alguna manera lo privado, es que circula la discusión en torno al feudalismo digital o tecnofeudalismo. Hay que decir que es una discusión que inaugura hacia el 2016 más o menos el propio Evgeny Morozov. Morozov en uno de los libros que publica y en varios de los artículos que publica, en realidad es el que alude a esta idea de un tecno-feudalismo, un feudalismo digital, precisamente porque era concentración de mucho poder en pocos privados y porque en buena cuenta, digamos, de alguna manera el sistema estaba generando feudos ricos en datos donde la gente explota ese recurso y está ligada a ese recurso. Esto lo menciono y menciono que Morozov inicia esta discusión en el 2016-2017, porque el libro de Cédric Durand, como digo, que se ha publicado hace apenas unos meses en francés, eh, retoma la idea del tecnofeudalismo. Y claro, lo que va a decir Durán es que, por un lado, hay una dependencia del humano respecto al tipo de recurso que se explota, cosa que para el feudalismo era central. La dependencia, dice Cédric Durán, es un elemento central, por ejemplo, en la lógica feudal de la tierra, lo agrícola, la explotación, digamos, campesina de la tierra, y la dependencia del humano de ese mismo sistema, de esos mismos productos. Pero también la lógica de la conquista, dice Cédric Durán. La idea de la conquista es que, claro, mientras más terrenos haya para expropiar, digamos, o extraer datos, esta lógica de conquistar territorio, dice, es la típica lógica del avance feudal, mientras que el avance, digamos, capitalista suponía algún tipo de mejorar la eficiencia productiva y mejorar la productividad y hacer inversiones. Entonces, para Durán, y por eso quiero hacer el contrapunto con Morozov, para Durán, esto es un retraso del capitalismo,
porque en lugar de producir e invertir, depreda y va conquistando, 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 ¿no? Ya no le interesa ser eficiente, sino le interesa conquistar terrenos, es decir, más territorios donde informativizar, donde generar datos, donde sacar datos de los cuales pueda ser rentista, ¿no? Las plataformas como feudos, que son rentistas de una data, ¿no? Que se cultiva y que los sujetos cultivan. ¿Por qué insisto en que esta es la posición de Cedric Durán? Porque si bien Morozov fue el que abre esta cuestión del tecnofeudalismo, y Durán ha continuado esto hace apenas unos meses y está siendo muy relevante en el mundo su libro actualmente, ya para el 2019 Morozov decía que él consideraba un error pensar que esto es tecnofeudalismo. ¿Por qué dice eso? Y con esto cierro esta discusión quizás un poco metida entre este término, pero me parece muy interesante. Porque lo que dice Morozov es que si nosotros pensamos y asumimos que este es un retroceso al feudalismo, le estamos quitando, es casi como darle una suerte de lavada de cara al capitalismo, que en realidad ese afán totalmente extractivo, buscar ser monopólico y, digamos, expandirse y hacer que el poder sea indiscutible, en realidad está en la médula del sistema capitalista y más aún de su forma neoliberal, que plantear esto como si fuera una suerte de retroceso es tener una visión un poco cómplice y romántica, dice Morozov, de lo que sería el capitalismo en sí, que esta forma ha estado siempre en el corazón del capitalismo. Lo que pasa es que justamente las tensiones del propio capitalismo y sus reorganizaciones tienen que ver con el momento en que esa dinámica llega a una tensión, etcétera, surge una mutación capitalista, ¿no? Así se entró al neoliberalismo, por ejemplo, ¿no? La propuesta ordoliberal entre las dos guerras tuvo que ver con eso, etcétera. Y bueno, digamos, postguerra ya en la versión norteamericana, ¿no? Foucault estudia muy bien esto en la teoría política, se ajusta y se optimiza, digamos, las mecánicas del poder para la forma que conocemos. Entonces lo que dice un poco Morozov es, ok, si decimos que estamos volviendo al feudalismo, entonces que estamos diciendo que el capitalismo ha retrocedido y que va en una mejor dirección. Y bueno, es una discusión que está abierta, ¿no? Ahora, lo cierto es que esta idea de que cada vez el mercado triunfa cuando controla y que el capitalismo ya no es el capitalismo de la eficiencia ni de la producción, a mí en realidad me retrotrae a Deleuze. Toda la discusión de Deleuze en torno a la sociedad del control, justamente como reemplazo de la sociedad disciplinar o mucho antes la sociedad de soberanía, es precisamente esa. El capitalismo, la forma capitalística de la sociedad del control, justamente tiene que ver con este afán de capturarlo absolutamente todo, ¿no? Deleuze dice, la sociedad del control, la lógica del poder es total, abierta, constante, y la lógica económica obedece ese sentido. Pero bueno, es una discusión abierta y es una discusión ciertamente interesante. Ahora, como propongo aquí, ¿cuál es el problema con esta discusión? Como decía, toda esta discusión enorme que en el mundo es la más vigente en términos tanto desde la filosofía como desde la teoría de la comunicación actual, digamos, los filósofos más relevantes hoy, o más conocidos hoy en todo caso, no necesariamente relevantes, a nivel mundial, justamente están en este campo, y desde el lado de las comunicaciones, doctorado que estoy haciendo es de comunicaciones justamente, también la discusión va por ahí, eh, pero ¿cuál es el problema con toda esta discusión? Que, como digo, se centra en el tenor económico y en el aspecto de eso. A mí más bien me parece que, si bien toda esta discusión es vital y es necesario entender las lógicas económicas, a menos de que se enlace con esta discusión del régimen informacional y de la constitución de las lógicas, de las subjetividades, no realmente termina por cuajar, porque en buena cuenta, es algo más complejo que un nuevo orden económico. En realidad es una reconfiguración que va más allá. Tiene que ver con tanto con una discusión, digamos, en torno al trabajo y la producción, etcétera, todo este asunto de la producción material, si se quiere, o producir por nada, todo este asunto del trabajo cognitivo, todo bien con eso, todo el asunto de la propiedad, pero no puede estar desligada de la propia constitución de la subjetividad. Y en ese sentido, el trabajo que sí es vital también es el de Félix Guattari. Guattari decía ya hacia los 70, ¿no? Que el capitalismo mundial integrado que él veía venir, que era el capitalismo que en realidad lo suelta especulativamente de manera muy acertada Guattari,
era el capitalismo que iba a operar a partir de y sobre la subjetividad. Es más, Guattari lo dice, ¿no? La gran fuente de plusvalía será la subjetividad, pero la subjetividad en su conjunto, no solamente, digamos, la dimensión económica de cuánto se explota o no el sujeto, cuánto se le informatiza o mercantiliza la vida, sino, y ahí es donde viene el salto, y ahí es donde viene un poco la idea de lo que se quiere proponer, es cómo en realidad esto se condice y juega, como digo, en pared con una reconfiguración de la subjetividad. Para decirlo de otra manera, para ser mercantilizada y mercantilizable, la subjetividad tiene que estar extasiada, por decirlo en los términos de lo que estoy planteando y en términos de lo que mi investigación propone con respecto a esta área. No, no puede entenderse eh, esta lógica sin antes tener en claro que es, digamos, una suerte de serpiente que se muerde la cola, ¿no? Mientras más se constituya la subjetividad en esa línea, más inevitable será este orden económico. Y este orden económico, a su vez, depende de consolidar más esa subjetividad, esa sensibilidad, esa forma de lógica, esa forma de razonamiento, esa psique, ¿no? Y esto, como digo, no olviden las otras dos charlas, esto se une a otro tipo de aparatos, por ejemplo, que a su vez también sea contraempática, que a su vez esté precarizada, y por otro lado, que a su vez esté adormecida, que a su vez esté pacificada con discursos del optimismo y la felicidad. Por eso es que la propuesta, digamos, de la investigación que realizo tiene estas tres dimensiones, porque me parece que es indisociable pretender entender la lógica de lo neoliberal si no se da el abanico completo. Eh, para finalizar esta parte, en la parte de arriba de la imagen que ven, yo decía que ya en el 2018 en el libro yo había propuesto que esta informativización se daba en tres etapas. Simplemente voy a mencionarlas. ¿Por qué? Precisamente porque ahí creo que se revela otro problema de esta discusión si se tiene de manera aislada. A ver, yo decía, esta informativización, este convertir la vida en datos, creo yo que tiene para los usuarios tres momentos. Un primer momento el que yo denomino de narrativas confesionales y que tiene que ver con el sujeto haciendo una representación de sí. ¿En qué sentido? El inicio del Internet de manera masiva, cuando empezaban los videoblogs, cuando empezaban los blogs, cuando empezaban las bitácoras digitales, en fin. En ese momento, los sujetos hacían una puesta en escena de sí mismos. Los sujetos presentaban una narrativa de sí. Y decía que eran confesionales porque la dinámica era un poco lo que Bauman denominaba nuestros confesionarios electrónicos y un análisis que sigue un poco Sibilia, ¿no? Paula Sibilia tenía un libro por esa época, hablando ya de hace 10 años, que bueno, hoy en día parece tanto tiempo para estos temas. Pablo Sibilia tenía un libro que se llamaba La intimidad como espectáculo. Y justamente esta suerte de espectacularización de la intimidad tenía que ver con estas formas. Y luego viene una segunda etapa, ¿no? Esta primera etapa narrativa confesional, les digo, es el inicio del Internet como uso masivo. Luego yo decía, viene una segunda etapa que es la etapa del paradigma social y conectividad móvil. O sea, redes sociales y aplicaciones en el celular y conectividad móvil constante. Esa etapa es la que, digamos, de alguna manera, es en la que se enmarca toda esta discusión. Toda esta discusión del capitalismo Big Tech, capitalismo de plataformas, capitalismo de vigilancia, el tecnofeudalismo, son empresas que surgen al amparo de esta segunda etapa de la conectividad móvil y del paradigma social. La idea de que la data de lo que tú consumes, de que la data de tu perfil, de hábitos, de costumbres, de navegación, de lo que visitas, etcétera, de que eso constituye tu perfil y que eso también es un objeto del mercado inmaterial, toda esa idea se enmarca y toda esa discusión se enmarca en esa segunda etapa. Pero, bueno, ahí también se consolida el control. Es más, en el libro yo planteaba que ahí se consolidaba un poco la lógica del control de Leuciana, ¿no? Evidentemente, en todo el ámbito de la sociedad no estamos dando el salto a esa sociedad, pero como bien Deleuze mismo daba cuenta, es una transición larga, va a tomar mucho tiempo, pero, digamos, de alguna manera ilustraba bastante bien las dinámicas. Pero, venía una tercera etapa que para mí es la que ya va a venir y ya estamos a punto de vivirla, que es la del Internet de las Cosas, el Internet of Things. Que para quienes no conozcan de qué se trata, quiere decir, y siempre lo explico de esta manera, que así como hoy existen smart TVs, smartwatch o smartphones o lo que fuera,
en un futuro no muy lejano, en realidad ni siquiera en un futuro, en un presente ya hay millones, anualmente millones de productos de Internet of Things. Todos los objetos van a ser de alguna u otra manera smart. La ropa que usamos, los electrodomésticos, ya hay bastantes electrodomésticos smart, esto no es ciencia ficción, pueden revisar a nivel de Internet. Los objetos se conectan por cuenta propia y van recopilando datos de la propia rutina. Entonces, ¿por qué yo decía que era una tercera etapa de esta informativización? Porque ya no solamente se convierte en información tus consumos informacionales, valga decirlo, o sea, ya no solamente lo constituye tu perfil, aquello que estás consumiendo en Internet o cómo te mueves en Internet, sino que pasa a ese mismo perfil tus hábitos cotidianos, cómo circulas, por dónde circulas, datos de tu cuerpo, datos de interacción, datos de objetos, los lugares se convierten en fuentes. Yo siempre decía, en el libro lo digo también, en algún momento la arquitectura va a tener que entender que va a trabajar ya no con objetos muertos, sino con sujetos activos de información, que los objetos finalmente van a hacer eso. Pero bueno, en fin, simplemente lo mencionaba, como digo, lo planteé en 2018 y creo que dialoga con estas preguntas porque toda esta discusión muy vigente y muy válida y necesaria en torno a las problemáticas de estos capitalismos de plataformas, de vigilancia, Big Tech, etcétera, eh, creo que se enmarcan en esta segunda etapa de lo social y lo móvil, y la conexión móvil, pero hay que darle pie a lo que viene con el Internet of Things porque realmente, y si seguimos la línea de lo que decía, por ejemplo, esta idea de tecnofeudalismo o de esta suerte de ánimo desmadrado del capitalismo de extraer y, digamos, buscar nuevos lugares de donde extraer data, vamos a decirlo así, buscar nuevas parcelas donde explotar, eh, digamos, de manera industrial, o buscar nuevos subsuelos de donde extraer. Bueno, el Internet of Things va a abrir un subsuelo enorme. Hasta los resquicios más mínimos de nuestras rutinas físicas y reales, digamos, por decirlo así, van a ser también fuentes de datos. No todo el proyecto de Smart Cities, por ejemplo, va en esa línea, precisamente. Ahora, hay otro eje aquí, ¿no? Que es el tema de la pandemia y el nuevo, digamos, la nueva configuración del mundo post-pandémico con respecto a todas estas discusiones, que esa la voy a soltar simplemente dejándola abierta. Sí. Bueno, lo siguiente, ya si esto no suena muy, muy tétrico, deprimente en realidad, lo siguiente tiene que ver con eh, qué pasa ya a un nivel, digamos, de políticas y de micropolíticas también y de respuestas con respecto a esta situación. O sea, el panorama presentado es, ok, estamos minados, como estamos siendo minados de nuestra data, y es más, nosotros voluntariamente exponemos nuestros subsuelos de vida y cada vez va a ser peor y viene el control y va a ser total y abierto, en fin, ¿qué hay que hacer? ¿Hay algo por hacer? Como veremos en este cuadro, en principio parece bien difícil y vamos a ver por qué, y luego vamos a ver si es que efectivamente pueden haber opciones de resistencia. Ahí yo no sé si alguien tiene algún comentario o algo que decir en este momento o si prefiere dejarlo para el final. Ok, perfecto, seguimos entonces cualquier discusión. ¿No es cierto? Pues bien, ¿por qué hablo de despotenciación de discursos y de resistencia? Porque todo esto se ha dado, digamos, configurando una subjetividad, sí, configurando un orden económico, sí, o sea, hay una subjetividad extasiada por esta desconexión total, por este régimen informacional, ¿ok? Esa subjetividad a su vez está mercantilizada por todos los procesos económicos que acabamos de ver y vamos a conversar, ¿ok? Pero además hay una lógica discursiva, por un lado, y por otro lado hay una lógica que se condice también con una de las bases, digamos, del neoliberalismo, que es esta lógica de despolitización y de manera más amplia de despotenciación, de quitar posibilidades de potencias. En ese sentido, lo primero que habría que considerar es esta, digamos, lógica de despotenciación. Por un lado, el propio éxtasis, este propio éxtasis del sujeto que está desconectado por hiperconexión, esta propia cuestión extasiada, tiene que ver con una suerte también de inoperancia medio política. O sea, es cierto, es cierto que
se ofrecen nuevas formas de articulación. Y es cierto que, por ejemplo, a nivel mundial estamos viendo muchas de las manifestaciones y estallidos sociales se han hecho posibles y se han articulado por estas vías. Sí, es totalmente cierto. Pero por otro lado también ocurre a ese nivel, digamos, de las lógicas, a ese nivel de los efectos del régimen informacional, a ese nivel de las subjetividades, de las dinámicas, operaciones de los sujetos, que hay una suerte de ventana que funciona como muro, ¿no? Esta es una discusión que entablaba con un colega a raíz de un texto que propuse el año pasado sobre muros contemporáneos, y justamente hablaba de que uno de los muros contemporáneos era el muro pantalla. Y hablando con él me decía, bueno, pero este muro pantalla también es un muro ventana, ¿no? Porque claro, el muro ventana en tanto te permite ver lo que ocurre, pero no necesariamente involucrar. Y lo cierto es que, por ejemplo, en contextos políticos agitados, muchas veces la acción termina retratada casi como en post de Facebook y no va más allá. O de lo contrario, como digo, el propio sujeto también termina como medio anómico de tanta información y de este éxtasis. Entonces, de alguna manera, yo lo pongo y lo coloco y lo considero todavía ahí como una suerte de eje para esto. Lo segundo es la circulación, que tiene que ver con lo que mencionaba. Se evita la discusión, hay una lógica reaccionaria que se enfatiza, hay una suerte de violencia, digamos, del capitalismo en el propio algoritmo, es lo que te genera. Por otro lado, la propia lógica misma de la tecnología quita las posibilidades del cuerpo en algún sentido. Y esto lo dice Bifo Berardi en realidad, ¿no? Que plantea que cuando se pierde el contacto del cuerpo, cuando se pierde, digamos, por ejemplo, en el caso este del lenguaje aprendido a través de la máquina y el relacionarse corporal, eróticamente, incluso dice Bifo, con respecto a los otros, que él dice es un problema en los jóvenes hoy justamente en el cuerpo. Ahí también se pierde potencia política. Y en buena cuenta se pierde potencia política porque eh, lo que va a ocurrir es que, y esto tiene que ver con la charla que dimos en abril, se pierde también una posibilidad de empatía, ¿no? La empatía en el sentido más amplio, más político y más básico, ¿no? Hay en la propia descorporización de la tecnología, hay una cuestión de potencia que pierde, digamos, fuerza, que pierde chances de posibilidad, o lo que Deleuze y Guattari llamaban estos agenciamientos creativos del deseo, ¿no? Justamente en esta misma dirección. Y finalmente, dentro de esta lógica de despotenciación, digamos, está el tema de que los algoritmos y el Big Data capturan todas las potencias de lo social. Esto es algo que plantea Durano, justamente en esta última idea del tecnofeudalismo. Y es que finalmente las posibilidades de cómo se van agitando, cómo van bullendo las fuerzas sociales, cómo van bullendo ciertas iniciativas, etcétera, es algo que no contempla el sujeto, claro, no lo ha contemplado, pero sí, en cambio, lo monitorean gracias a Big Data, inteligencia artificial, gracias a los algoritmos, es algo que sí no monitorean estas cinco empresas. O sea, finalmente toda articulación hecha en los servidores privados definitivamente está por lo menos preanticipada, calculada, estudiada, o al menos está bien mapeada, cartografiada por estos gigantes digitales que finalmente son los dueños de esa información y quienes le están dando soporte, ¿no? Y eso puede llevar tanto a modificaciones de las propias fuerzas como a la despotenciación. Digamos, son amenazas constantes. Todas las cosas que he puesto en esta dimensión de despotenciación tienen que ver con posibles amenazas, de alguna manera, a las lógicas que permitirían articular soluciones. Pero hay otras que no son tan especulativas, sino que son bastante explícitas y mucho más concretas. Y a esas me refiero con la lógica de los discursos. O sea, todo este orden tecnoeconómico del neoliberalismo digital, en buena cuenta ha estado afianzado constantemente por ciertos discursos que han permitido su consolidación. Entonces, por un lado, por ejemplo, está toda la idea de la forma de vida, ¿no?, tecnológica, y aquí me gusta rescatar un concepto de Morozov también, que es el solucionismo tecnológico, que básicamente lo que dice es, ok, estamos acostumbrados a hallar problemas en la vida cotidiana, pero básicamente porque existen
pomposas y amables soluciones online y digitales para dichos o para esos susodichos problemas. En buena cuenta, este solucionismo se corresponde con esta suerte de capacidad para que surjan estas problemáticas del mundo cotidiano frente al ofrecimiento de la tecnología que ofrece, digamos, una respuesta, como digo, a modo de app, a modo de funcionalidad, a modo de, eh, a modo de, no sé si se ha cortado la presentación, que algo ha pasado en mi pantalla, no sé si están viendo la... Sí, se cortó. Ok, voy a retomarla. ¿Mi audio se ha cortado en algún momento? No, te estamos escuchando bien. Ya, perfecto. Entonces continúo, no sé por qué me ha salido un mensaje extraño del propio Zoom. Bueno, mientras esto en todo caso se estabiliza, vuelvo sobre el tema del solucionismo, ¿no? La idea es que, claro, ante cualquier problemática del entorno, aparece esta suerte de solución propuesta desde la propia tecnología. Entonces, de alguna manera se afianza la idea de que cualquier problemática necesariamente tiene un correlato, digamos, tecnológico que nos puede sacar del impasse. Con respecto a lo segundo, a lo que decía como formas de producción, eh, hay en realidad una suerte de movida en pos de la producción de las startups. El modelo de la startup del Silicon Valley se ha constituido con toda, digamos, con todo un aparato disruptivo, se ha constituido como la forma de producción hegemónica, de cierta manera, de la sociedad actual. En ese sentido, esta suerte de culto al emprendimiento digital, esta suerte de culto al modelo del Silicon Valley como referencia, tiene que ver con una suerte de visión del liberalismo digital. Eric Sadan, que es un autor francés también contemporáneo, Eric Sadan habla en ese sentido de una suerte de tecnoliberalismo. Incluso Sadan llega a hablar de una silicolonización del mundo, ¿no? Lo que plantea es que se ha vuelto tan hegemónico este modelo de producción que en buena cuenta se vuelve como una suerte de colonialismo a partir del propio modelo del Silicon Valley. Como digo, eso es algo que se puede de alguna manera uno puede aproximarse a eso de alguna manera desde el lado discursivo. Entonces, por un lado, la forma de vida que integra la tecnología casi a ciegas en la línea del solucionismo tecnológico. Por otro lado, la forma de producción que en sí misma se vuelve como un modelo de producción, ¿ok? Y por otro lado esta idea de constituir, digamos, al Silicon Valley como un referente, ¿no? Como digo, para Eric Sadan esto se llama tecnoliberalismo y para Morozov y también para Durán, tecnofeudalismo, para Durán también es necesario recordar que no se trata de un modo de producción que sale del aire. En realidad este esquema del Silicon Valley obedece a una forma de producción de la posguerra y de una forma de producción que se consolida durante la Guerra Fría, en la que, por ejemplo, el aparato estatal tiene un rol privilegiado, porque en buena cuenta el modelo del emprendedorismo del Silicon Valley, por más que pregona la libertad como forma por excelencia, se debe a la inversión estatal, se debe casi por completo también a este esquema público-privado
que le permitió darle, o que permitió darle toda la infraestructura y el soporte para que surgiera. En ese sentido, no sé si ya están viendo la presentación, pero en ese sentido, el tercer punto que yo proponía dentro de esta lógica de discursos tenía que ver con un engranaje más bien político. ¿Y por qué? Porque en realidad, a nivel político, a nivel de las políticas estatales, a nivel de las políticas públicas, la idea de que el mundo neoliberal es un mundo conectado tecnológicamente ha estado presente desde el inicio. Desde las cuestiones primigenias y naif y optimistas como la aldea global, hasta nuestros días, ha estado aunada la idea de que el mundo sea un mundo necesariamente desarrollado por la vía de la conexión. En ese sentido, es Durán el que plantea esta idea de que al consenso de Washington se le suma luego el consenso del Silicon Valley, ¿no? Y más o menos desde mediados de los 90, a la lógica económica propuesta por el consenso de Washington, que ya determinaba, digamos, un lugar para, que determinaba ya un lugar para los países en vías de desarrollo, un lugar para el tipo de conocimiento, un lugar para la tecnología, se va a sumar también esta suerte de consenso del Silicon Valley posterior, que, digamos, va a poner como central y protagónica esa forma de producción. Eh, bueno, en ese sentido, digamos, esa forma de vida, esa forma de producción y ese engranaje institucional político eh, articularían toda esta lógica discursiva a la que refiero. No sé si están viendo en este momento la presentación realmente. No, yo la tengo proyectada en teoría sin No, problemas. no se está viendo, Alberto. Ok. Bueno, hablando Ya, ahora sí. de tecnoproblemas y cuestiones de este tenor, esperemos que no sea la gafa. Pero bueno, en fin, en buena cuenta entonces, en paralelo a las operaciones del régimen informacional sobre las sensibilidades dinámicas, lógicas de los sujetos, en paralelo a las formas de mercantilización y todas las discusiones que se desprenden, en paralelo a eso ocurre esta despotenciación de la operación política de los sujetos y esta suerte de operaciones discursivas que, digamos, eh, terminan por consolidar este modelo productivo. Repito, lo que creo es que es imposible desligarlas y creo que más bien urge de todas maneras reintegrarlas en cualquier tipo de análisis, ¿no? Sí, pues en buena cuenta, repito, todas estas problemáticas están ahí, están siendo trabajadas, son temáticas desde la filosofía, desde las comunicaciones hoy, prácticamente en todas las discusiones. Eh, bueno, la pregunta que cae por su peso, ¿hay opción de resistencia para esto? ¿Hay posibilidades de resistencia? ¿Cuáles son las opciones de resistencia? Pues bien, aquí también hay variedad de opciones. Hay quienes plantean en la línea Moisir, dice que en la línea Morozov, que, por ejemplo, hay que resocializar estos soportes, que habría desde la vía tributaria eh, poner de alguna manera los datos y la producción de datos al servicio de la gente. Hay quienes optan más bien por una suerte de sabotaje y desconexión general. Hay quienes entran a decir que de repente un esquema público-privado con estas empresas podría mejorar las cosas. Pero nuevamente a mí me interesa una discusión del tipo micropolítico, o sea, a nivel micropolítico, utilizando el término micropolítico como lo plantean Solly Rolnik, como lo plantea Guattari, a nivel de cambiar la subjetividad, transformar las subjetividades, a nivel de llevar esas transformaciones a puntos en la que constituyan verdaderas respuestas, verdaderos puntos de cuestionamiento. Eh, a ese nivel, ¿cuáles son las opciones? ¿Cuáles son las respuestas? Me gusta recordar a mí una frase de Deleuze que está en La Sociedad del Control. No sé si recuerdan esta frase, que bueno, no la digo necesariamente al pie de la letra de memoria, pero básicamente dice, no hay tiempo para el temor ni para la esperanza, lo único que queda es buscar nuevas armas.
Creo que esa es un poco la labor. Creo que esta tecnología y esta lógica y este entorno digital nos permite articulaciones que de otra manera no hubieran sido posibles antes. Sí, creo que mientras no entendamos que eso se aúna con una propiedad de servidores y una suerte de minería de datos, lo único que vamos a hacer es dar más y más terrenos para que se sigan explotando. Y más bien el trabajo debería ir en recuperar cuestiones como justamente en la línea más género de Bifo, ¿no? Como lo erótico, la empatía con el cuerpo mismo, el reencuentro con el cuerpo, el reencuentro con el otro, romper con la cuestión insular, de estar insulados en nosotros mismos, con esta desconexión por hiperconexión, y desconectados también de los otros en buena cuenta. En una clase en el GICAS donde hablábamos de algo similar, yo mencionaba la empatía justamente como posible respuesta ante estos problemas y justamente Edgar que intervino y que está participando aquí, mencionaba la jovialidad. Me pareció interesante como concepto, porque claro, rescatar justamente una crítica que no sea necesariamente eh, enfocada a que ya todo está perdido, ¿no? Sino más bien una crítica que deje un buen sabor de boca. Y es un poco la idea, creo, por donde hay que ir, rescatar lo empático, rescatar el cuerpo, rescatar lo micropolítico, no pensar en cómo reinstitucionalizar esto, lo cual es necesario, sí, una discusión muy válida. Toda esta discusión respecto a los sindicatos de empresas digitales, que es una movida fuerte hoy, toda esta idea de repolitizar o retributar o devolver al Estado la posesión de los datos o a los sujetos de alguna manera, es importante, pero creo que no va a generar ningún cambio real si es que no se aplica esa cuestión micropolítica centrada en transformar la subjetividad digital neoliberal que está extasiada y mercantilizada. Bueno, eso es todo. Me encantaría saber si tienen alguna pregunta, comentario, cuestionamiento sobre todo a esto. Acabo de ver el chat. Profesor Polo, ¿qué tal? Felipe, ¿qué tal? Acabo de abrir el chat recién. No sé si alguien tiene alguna pregunta o comentario antes de despedir.